Mi nombre es Camila, y si me hubieras dicho hace 10 años que mi vida sería así, me habría reído en tu cara. En ese entonces, yo creía en el amor. Creí en la eternidad. Creía que un hombre que te abrazaba cuando llorabas, que te besaba la frente todas las mañanas, que te prometía el mundo, nunca se convertiría en un extraño. Pero la vida tiene una forma cruel de arrancarte el suelo justo cuando crees que estás a salvo. Conocí a Javier cuando tenía 24 años. Era encantador de esa manera peligrosa que las mujeres anhelan en secreto. Alto, con el pelo grueso y oscuro y ojos tan intensos que te sentías desnudo cuando te miraba. Nos conocimos en la fiesta de cumpleaños de un amigo en Madrid, y en cuestión de minutos, éramos inseparables. No era como los otros hombres con los que había salido, hablaba con convicción, se reía a carcajadas y me miraba como si fuera la única mujer en la habitación. Nos casamos después de un año torbellino de citas. Todo el mundo dijo que era demasiado rápido, pero yo estaba borracho de amor, drogado de promesas y ciego a las advertencias. El primer año fue hermoso. Dejaba pequeñas notas en mi almohada, me sorprendía con viajes de fin de semana y me hacía el amor como si fuera su último aliento. Pero en el segundo año, las grietas comenzaron a mostrarse. Comenzó sutilmente. Se volvió distante, trabajando hasta tarde y pasando fines de semana con amigos a los que no se me permitía conocer. Traté de convencerme de que era normal. Cada matrimonio tiene sus fases. Yo fui paciente. Estaba entendiendo. Yo era un tonto. Luego vinieron las preguntas. Quand tendremos un bébé, Camila? Su madre, sus amigos, incluso extraños en las reuniones familiares preguntaban. Quería ser madre más que nada. Me imaginé pequeños pies corriendo por nuestra casa, una hija con los ojos oscuros de Javier, un hijo con mi risa. Pero mes tras mes, las pruebas dieron negativo. Empecé a ver médicos. Tomé vitaminas, hice un seguimiento de mi ovulación, recé a santos en los que ni siquiera creía. Y cada vez que mencionaba la posibilidad de que Javier se hiciera la prueba, su cara se endurecía. No hay nada malo en mí, decía, su voz aguda como el cristal. Eres tú. Las palabras se alojaron en mi garganta como una piedra. Tal vez fui yo. Tal vez mi cuerpo estaba roto. Me culpé a mí mismo. Lloré en los baños, evité los baby showers y me sonreí en la cara cuando la gente me preguntó cuándo sería el siguiente. Una noche, después de una cena familiar en la que su prima anunció su tercer embarazo, me derrumbé. Le rogué a Javier que me apoyara más, que fuera a terapia conmigo, que al menos se hiciera la prueba. Y fue entonces cuando la máscara finalmente se resbaló. Eres una mujer estéril, Camila, escupió, su voz venenosa. ¿Por qué desperdiciaría mi vida con alguien que ni siquiera puede hacer lo único que se supone que debe hacer una mujer? Se sentía como si le hubieran dado una bofetada. La habitación giró, y sentí que me encogía dentro de mi propia piel. Me fui esa noche, con lágrimas borrosando mi visión mientras conducía sin rumbo por la ciudad. Me quedé en casa de mi hermana Lucía durante unos días. Ella me rogó que lo dejara. Pero como un tonto, volví. Se disculpó. Me trajo flores. Prometí que solo estaba enojado, estresado, borracho. Le creí. Siempre le creí. Hasta una noche tormentosa 2 meses después, cuando todo se vino abajo. Llegué a casa temprano del trabajo porque la lluvia estaba cayendo tan fuerte que las calles se inundaban. Esperaba encontrarlo en el sofá, tal vez con una cerveza, viendo fútbol. En cambio, lo encontré en nuestra cama, con otra mujer. No era una mujer cualquiera. Era Sofía, su secretaria. Una mujer en la que confiaba, que se sentó en nuestra mesa de comedor, que me sostuvo de la mano durante mi último susto de aborto espontáneo. La traición fue algo físico. No podía respirar. No podía moverme. Me quedé allí, empapado por la lluvia, viéndolos luchar por la ropa, y algo dentro de mí se rompió. Right. Tiré cosas. No recuerdo lo que dije, solo la rabia hirviendo en mi sangre. ¿Y sabes lo que hizo? Se rió. Se rió en mi cara y me dijo que era mi culpa. Ni siquiera puedes darme un hijo, se burló. ¿De qué usas? Empaqué una maleta esa noche.
O más bien, lo intenté. Porque mientras metía ropa en una maleta, Javier llamó a su madre y a 2 de sus amigos. Vinieron a nuestra casa y vieron cómo me echaba bajo la lluvia torrencial. Tenía 32 años, estaba sin hogar y destrozado. Lucía me atrajo de nuevo, y esta vez me quedé. Ella me dijo que viera a un abogado, que luchara por la mitad de la casa, pero estaba demasiado agotado. No me importaba la casa. No me importaba el dinero. Quería desaparecer. El divorcio fue feo. Sus abogados me pintaron como inestable, frío, sin amor. Javier afirmó abandono emocional y exigió todo. Firmé lo que sea que me pusieran delante solo para terminarlo. En los meses siguientes, mi mundo se encerró. Dejé de ir a trabajar. Apenas comí. Los susurros alrededor de la ciudad me siguieron como sombras. Ahí está Camila, la estéril. La gente puede ser cruel. Incluso las mujeres a las que una vez llamé amigas mantuvieron su distancia, temiendo que mi mala suerte pudiera ser contagiosa. Pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. Tal vez fue el apoyo implacable de Lucía. Tal vez fue la amabilidad de mi sobrina, la pequeña Martina, que se colaba en mi habitación para hacerme dibujos. O tal vez fue la voz tranquila dentro de mí la que se negó a morir. Tengo un trabajo en una pequeña librería a pocas cuadras del apartamento de Lucía. No fue mucho, pero me dio un propósito. Empecé a leer de nuevo. Perderme en las historias de otras personas. Y poco a poco, me volví a recomponer. Entonces, una fría mañana de enero, 3 años después del divorcio, sucedió algo que lo cambió todo. Mi dismay. Justo ahí en medio de la librería, mientras reponía un estante de novelas románticas. Me desperté en el hospital con Lucía sobre mí, con lágrimas en los ojos. Y las palabras del médico se quedarán conmigo por el resto de mi vida. Felicidades, Camila. Estás embarazada. Pensé que era un error. Una broma cruel. No había estado con nadie en serio desde Javier. Solo había un posible padre, Luis, un hombre amable que trabajaba en una panadería al final de la calle. Salimos un par de veces, compartimos algunos besos, pero nada serio. Lo llamé esa noche, mis manos temblaban. Cuando se lo dije, había silencio. Entonces, risas. Pero no del tipo cruel. El tipo aliviado y alegre. He estado enamorado de ti durante meses, admitió. Pensé que nunca me darías una oportunidad. Le conté todo. Mi pasado. Mi miedo. Mi cicatriz. Y en lugar de correr, me sostuvo. La ecografía una semana después reveló lo impensable. Gemelos. 2 latidos del corazón pequeños y perfectos revoloteando en la pantalla. Solloceé tan fuerte que la enfermera tuvo que estabilizarme. Fue el mayor subidón que había sentido en mi vida. Iba a ser madre. Después de años de ser llamado estéril, de ser descartado como basura, la vida me había dado no 1, sino 2 milagros. Pero como pronto aprendería, el destino aún no había terminado conmigo. Porque las noticias viajan rápido en una ciudad como la nuestra. Y Javier estaba a punto de volver a mi vida de la manera más inesperada. Y esta vez, estaba listo. La mañana después de descubrir que iba a tener gemelos, el mundo se sentía diferente. El aire era más nítido, los colores parecían más nítidos. Por primera vez en años, sentí un destello de esperanza en mi pecho. Pasé horas mirando la imagen del ultrasonido, trazando las pequeñas formas con mi dedo, memorizando cada desenfoque y curva. Lucía estaba en la luna. Ella bailó alrededor de la cocina, tarbuceando canciones de cuna y haciendo planes. 2 bebés, Camila. Dios mío, vas a estar agotado, pero tan amado. Me besó la frente como solía hacer cuando éramos niñas escondidas de las tormentas eléctricas. Y Luis, dulce y tierno Luis, se convirtió en un elemento permanente de mi vida de la noche a la mañana. Me trasladó a un pequeño apartamento encima de su panadería, insistiendo en que era más seguro para mí y los bebés estar más cerca de él. Construía cunas con sus propias manos, pintaba la guardería de un amarillo suave y pasaba las tardes leyendo libros para bebés a mi estómago. Por primera vez en mi vida, me sentí seguro. Pero el pasado tiene una manera de encontrarte.
No importa lo lejos que corras o lo bien que creas que lo has enterrado, siempre vuelve a la superficie. Sucedió una tarde en la tienda de comestibles. Estaba embarazada de 6 meses, tambaleándome por la sección de productos, cuando escuché una voz que convirtió mi sangre en hielo. Bueno, si no es Camila. Mi qui congelato. Lentamente. Me di la vuelta. Allí estaba. Javier. Parecía más viejo. Más delgado. Su cabello se estaba canando en las sienes, y la confianza engreída que solía aferrarse a él como una colonia cara había desaparecido. Pero esos ojos fríos y oscuros, no habían cambiado ni un poco. Por un segundo, ninguno de nosotros habló. Entonces su mirada cayó sobre mi vientre hinchado. Su rostro palidecía. ¿Estás embarazada? Se atragantó. Me enderecé los hombros. Los gemelos, dije, con la voz firme, aunque mi corazón latía como un tambor. Un parpadeo de algo, shock, arrepentimiento, envidia, cruzó su rostro. Con él. Escupio. Sonreí, una sonrisa lenta y cruel de la que no sabía que era capaz. Sí. Y no podríamos estar más felices. La ira en sus ojos era casi cómica. Para un hombre que me descartó como basura, le enfureció verme prosperar. Supongo que pedirás manutención infantil, se burló. Me reí entonces. Un sonido agudo y amargo que atrajo algunas miradas curiosas de los compradores cercanos. No son tuyos, Javier. Y gracias a Dios por eso. Me di la vuelta y me alejé, dejándolo allí parado, un fantasma del hombre que solía ser. Pero el encuentro me sacudió más de lo que quería admitir. Esa noche, me quedé despierto, con una mano en la barriga, preguntándome si el universo alguna vez realmente me dejaría estar libre de él. No se lo dije a Luis. No quería preocuparlo. Ya estaba trabajando turnos extra en la panadería, ahorrando para los bebés. Él merecía paz, no mis viejos demonios. Pero el destino no había terminado con nosotros. Una semana después, Lucía me llamó presa del pánico. Camila, tienes que venir al hospital. Se me cayó el estómago. ¿Qué pasa? Son los bebés. No, susurró. Es Javier. Casi cuelgo. Quería. Todos los instintos me gritaron que me mantenga alejado. Pero alguna parte retorcida de mí necesitaba ver lo que había pasado. Cuando llegué, lo encontré en una cama de hospital, pálido y débil. Al parecer, tuvo un accidente automovilístico, borracho, como siempre. Sofía lo había dejado hace meses, llevándose el poco dinero que tenía. Su negocio se había desmoronado, sus amigos lo abandonaron y su familia apenas le hablaba. Estaba solo. Por un momento, sentí, nada. Sin ira. No hay satisfacción. Solo un vacío hueco. Me miró, con los ojos inyectados en sangre. Camila Grasno. He cometido errors. Levanté una ceja. Tú no dices. Las lágrimas llenaron sus ojos. Yo, fui un tonto. Lo arruiné todo. Tú, fuiste lo mejor que me ha pasado. Fue patético. El hombre que una vez me humilló, me menospreció, me descartó, ahora yacado allí, pidiendo perdón. Y sin embargo, una pequeña y cruel parte de mí lo disfrutó. ¿Por qué me dices esto, Javier? Pregunté en voz baja. ¿Por qué? No tengo a nadie más, susurró. No espero que me perdones. Pero yo solo, necesitaba decirlo. Me quedé allí durante mucho tiempo, viéndolo luchar con su propia miseria. Y luego dije las palabras que había llevado durante años. No hice nada malo. Yo era una buena esposa. Me has destruido. Me la mast estral inútil. Pero yo nunca fui el problema, Javier. Eras tú. Siempre fuiste tú. Él sollonó, pero yo no sentí nada. Estoy teniendo gemelos, le dije. Un niño y una niña. Con un hombre que realmente me ama. Su rostro se arrugado. Se tapó los ojos con una mano temblorosa. No estoy aquí para ti, Javier. Vine para el cierre. Y ahora lo tengo. Me di la vuelta y me fui, dejándolo solo en esa habitación estéril. Afuera,
Luis estaba esperando. La mirada de preocupación en su rostro rompió el último de mi determinación. Debería habértelo dicho, susurré, cayendo en sus brazos. Lo vi en el mercado la semana pasada. Me abrazó con fuerza. No importa. Él no es nada ahora. Tú, Camila, lo eres todo. Esa noche, entré en trabajo de parto. Los médicos dijeron que el estrés probablemente lo desencadenó. Era demasiado pronto, 6 semanas antes. El viaje en ambulancia fue borroso. Las luces de la sala de partos eran cegadoras. Recuerdo el miedo frío en la voz de la enfermera mientras gritaba órdenes. Y luego los gritos penetrantes de mis bebés llenaron la habitación. 2 vidas pequeñas y perfectas. Isabella y Mateo. Apenas pude verlos antes de que fueran llevados de urgencia a la UCI. Estaba aterrorizado. Los nacimientos prematuros son peligrosos. Las siguientes horas fueron una agonía. Luis sostuvo mi mano, negándose a dejar mi lado. Recuerdo haber rezado, a Dios, al universo, a cualquiera que escuchara, rogándoles que perdonaran a mis hijos. Y lo hicieron. Después de una semana en cuidados intensivos, mis 2 bebés fueron declarados lo suficientemente fuertes como para volver a casa. Sostenerlos por primera vez fue el máximo más alto que he conocido. Pequeños dedos curvados alrededor de los míos. Ojos tan brillantes, tan llenos de vida. Eran míos. Mi milagro. La vida me había roto, aplastado, humillado. Pero al final, me dio un regalo más allá de toda medida. Y la lección fue clara. Nunca dejes que nadie más defina tu valor. Llamé a mi hija Isabella porque significa devota a Dios, y a mi hijo Mateo, que significa regalo de Dios. Porque eso es lo que eran. Salí del hospital con Luis a mi lado y mis bebés en mis brazos. En cuanto a Javier, nunca lo volví a ver. Lo último que supe fue que se alejó, amargado y solo. Un hombre destruido por su propia crueldad. Pero ya no desperdicio mis pensamientos en él. Mi vida es hermosa. Disordenato agitator maravilloso. Lo construí con las cenizas. Y no cambiaría ni un segundo de eso. Los días posteriores a la llegada de los gemelos fueron un torbellino de emociones. Las noches privadas de sueño se difuminaron en mañanas iluminadas por el sol, cada una llena de los suaves gritos de Isabella y Mateo. Luis demostró ser un pilar de apoyo inquebrantable, sus manos suaves mientras acunaba a los bebés, su voz relajante mientras cantaba canciones de cuna transmitidas por su abuela. Nuestro pequeño apartamento encima de la panadería se transformó en un refugio de calidez y amor, el aroma del pan fresco mezclado con el talco para bebés y el dulce aroma de la esperanza. Una tarde, mientras me sentaba cuidando a Isabella junto a la ventana, la luz del sol proyectaba un tono dorado sobre sus delicados rasgos, un golpe resonó en el apartamento. Luis abrió la puerta para revelar un mensajero que sostenía un sobre. Dentro había una carta de Javier. Mis manos temblaron mientras desplegaba el papel, la letra familiar agitando una tormenta de recuerdos. Camila. He oído hablar de los gemelos. Felicidades. Sé que no merezco tu perdón, pero quería disculparme por el dolor que te causé. Mis acciones fueron inexcusables, y vivo con el arrepentimiento todos los días. Espero que encuentres felicidad y paz. Sentiment. Javier. Me quedé con las palabras, una mezcla de ira y cierre que se apoderó de mí. Luis, sintiendo mi confusión, me rodeó con sus brazos. No tienes que responder, susurró. Tu vida está aquí, con nosotros. Asentí, con lágrimas corriendo por mis mejillas, no por la tristeza, sino por la abrumadora sensación de liberación. A medida que las semanas se convertían en meses, nuestra familia se instaló en un ritmo. La panadería de Luis floreció, gracias en parte al encanto de los gemelos, atrayendo a clientes ansiosos por echar un vistazo al adorable dúo. Lucía visitaba a menudo, su risa llenaba el apartamento mientras le dotaba a su sobrina y a su sobrino. Una noche, mientras nos reuníamos para cenar, Lucía compartió noticias emocionantes. Camila, me han ofrecido un puesto en una editorial de Barcelona, anunció, con los ojos brillando. Eso es increíble. Exclamé, genuinamente emocionado por ella.
Quería hablar de algo contigo, continuó. Tienen un programa para aspirantes a escritores. Creo que deberías aplicar. Tu historia merece ser contada. La idea de compartir mi viaje, el dolor, la resistencia, el triunfo, agitó algo dentro de mí. Con el aliento de Luis, comencé a escribir, derramando mi corazón en las páginas, cada palabra un paso hacia la curación. Meses después, recibí una carta de aceptación del programa. La oportunidad de compartir mi historia, de inspirar a otros que enfrentan luchas similares, me llenó de propósito. Mientras estaba frente a una audiencia en una lectura de libros en Barcelona, Luis y los gemelos radiantes en la primera fila, me di cuenta de que mi vida había tomado el círculo. De la desesperación a la alegría, del rechazo a la aceptación, mi viaje fue un testimonio de la fuerza del espíritu humano. Terminé mi lectura con un mensaje a la audiencia. Nunca dejes que el juicio de otra persona defina tu valor. Abraza tu viaje, con todos sus altibajos, porque es a través de las pruebas que descubrimos nuestra verdadera fuerza. Los aplausos que siguieron no fueron solo por la historia que había compartido, sino por la resistencia que representaba. En ese momento, rodeado de amor y apoyo, supe que había encontrado mi paz. Los meses que siguieron fueron algunos de los más satisfactorios de mi vida. Mi libro, From Broken to Blessed, comenzó a circular en pequeños círculos literarios, su cruda honestidad conectando con mujeres, madres y sobrevivientes en toda España. No lo había escrito para la fama o la fortuna. Lo escribí porque el silencio era sofocante, y alguien, en algún lugar, necesitaba saber que sobrevivir no solo era posible, era un derecho de nacimiento. Luis, siempre mi presentador, me llamó la guerrera, la guerrera. Cada vez que lo escuchaba, algo dentro de mí se curaba un poco más. Isabella y Mateo crecieron rápido. Para cuando cumplieron 1 año, Mateo había heredado los hoyuelos de su padre e Isabella mis feroces ojos marrones. La panadería debajo de nuestra casa se convirtió en un centro comunitario, no solo por el dulce olor a conchas y empanadas, sino por las historias que compartimos con nuestros vecinos. Las mujeres vinieron a mí en silencio, con los ojos mojados, sosteniendo copias de mi libro presionadas contra sus pechos. Algunos habían dejado maridos como Javier. Otros todavía estaban atrapados en esas jaulas. Y luego, justo cuando la vida comenzó a sentirse estable, sucedió algo inesperado. Una noche, mientras los gemelos estaban durmiendo la siesta y Luis estaba cerrando la tienda, escuché un golpe en la puerta. Cuando lo abrí, una mujer estaba allí. A mediados de los 40, bien vestida, pero su rostro llevaba años de agotamiento. En sus manos temblorosas, sostenía mi libro. Camila. Ella preguntó. Asentí. Soy Sofía. El tiempo parecía detenerse. Sofía. La misma mujer que una vez estuvo de pie en mi cocina con mi marido, sonriendo mientras me lanzaba palabras de odio. La mujer que se había reído de mi dolor, que se había mudado a mi casa como si no fuera más que un inconveniente para ser arrastrado a un lado. No podía hablar. Mi garganta se cerró alrededor de 100 palabras tácitas. Las lágrimas llenaron sus ojos. Yo. Sé que no tengo derecho a estar aquí. Pero necesito decirte algo. Debería haber cerrado la puerta de golpe. Debería haberle gritado, maldecir su nombre, recordarle cada palabra cruel y mirada engreída. Pero no lo hice. Tal vez era la mujer en mí la que sabía muy bien cómo se sentía la traición. O tal vez era la madre que no quería enseñar a sus hijos a llevar odio. Me apart. Se sentó en mi mesa, con los dedos trazando el borde de una taza de café mientras yo nos preparaba a los dos una olla fuerte. Lo dejé, comenzó en silencio. Hace 2 años. Después de que me golpeara. La primera vez que levantó la mano, empaqué mis cosas y nunca miré hacia atrás. La miré fijamente, tratando de reconciliar a esta mujer desgastada y temblorosa con la figura afilada y segura que recordaba. Ella se reunió con mi mirada. Tenías razón sobre él. Sobre todo. Me quedé en silencio. Fui tan estúpida, susurró. Pensé que estaba ganando. Pensé que quitárselo de ti significaba que estaba mejor. Pero solo heredé tu pesadilla. Su voz se rompió.
Él me culpó de todo, como te culpó a ti. Cuando el dinero se secó, cuando su negocio se vino abajo, cuando su familia le dio la espalda. Siempre fue culpa de otra persona. Scooch. No por lástima. Pero porque sabía que esta confesión no era para mí. Era para ella. Leí tu libro, dijo, sosteniéndolo como una reliquia frágil. Me salvou. Te juro, Camila, que me salvó. Me tragué duro. ¿Por qué venir aquí ahora? Su cara se arrumó. Porque se está muriendo. Sentí una fuerte sacudida en mi pecho. Insuficiencia hepática, dijo. Cirrhosis. Él tiene días. Tal vez horas. No estaba seguro de lo que esperaba sentir. Alivio. Satisfaction. ¿Pena? Pero sentí nada. No vine a pedirte que lo vieras, continuó rápidamente. Sé que no le debes nada. Pero él preguntó por ti. Sacudí la cabeza. He terminado con él. Lo entiendo, susurró. Solo pensé, deberías saberlo. Ella se fue poco después, deslizándose silenciosamente hacia la noche. No se lo dije a Luis. No era necesario. Cuando subió las escaleras y vio mi cara, simplemente me abrazó y me besó la parte superior de la cabeza. Esa noche, acerqué un poco más a Isabella y Mateo. Y en el silencio de mi habitación, hice algo inesperado. Le lo he ido. No para él. Para mí. Porque llevar el peso de su odio, su traición, solo envenenaría la alegría que yo he construido. Lo susurré en la oscuridad. Te perdono, Javier. Y así como así, el último hilo que me ataba a mi pasado se soltó. A la mañana siguiente, Lucía llamó. ¿Has oído? Preguntó en voz baja. No, respondí. Él se ha ido. Cerré los ojos. No hubo llanto. No hay derrame dramático. Solo paz. Más tarde ese día, llegó una carta. De un bufete de abogados. Lo abrí, con el corazón latiendo. Dentro había un documento legal. La voluntad de Javier. Me dejó su casa. La misma casa donde me había menospreciado. La misma casa de la que me echó. La misma casa donde Sofía había vertido una vez vino en mi mesa. Lo miré, incrédulo. Luis lo leyó sobre mi hombro. ¿Qué quieres hacer? Pregunto. Qué malo hasta el suelo, murmuré. Pero no lo hice. En cambio, 2 semanas después, puse la propiedad a la venta. Cada centavo de las ganancias se destinó a un refugio para mujeres. Lucía y yo habíamos soñado silenciosamente con abrir. La llamamos Casa Esperanza, Casa de la Esperanza. Un lugar para que las mujeres empiecen de nuevo. Un lugar para los rotos, los maltratados, los abandonados. Un lugar donde mi historia, y a muchos les gusta, podría ser reescrita. El día de apertura fue un borrón de lágrimas y risas. Los gemelos andaban por el patio, riéndose, mientras Luis manejaba un puesto improvisado de panadería. Lucía habló con los reporteros, y me paré frente a una multitud de mujeres cuyos ojos reflejaban los míos de hace años. Les dije la verdad. Esa vida te romperá. Que las personas que amas te traicionarán. Que el mundo puede ser cruel e injusto. Pero tú no eres lo que te pasa. Eres lo que eliges convertirte después. Y luego les di el mismo mensaje que garabateé en la portada de cada libro que firmé. Eres más fuerte de lo que crees. La apertura de Casa Esperanza se sintió como el renacimiento que nunca pensé que viviría para presenciar. Las mujeres entraron por nuestras puertas con caras magulladas, espíritus rotos y ojos tan huecos que apenas reconocían sus propios reflejos. Y cada vez que uno de ellos llegaba, me veía a mí mismo en ellos, la Camila que una vez había sido descartada, menospreciada, abandonada. Y por cada mujer que cruzara nuestro umbral, prometí en silencio, no serás olvidada aquí. Luis hizo su magia en la cocina, llenando el refugio con el aroma de pan dulce y cafecito con canela. Los gemelos, ahora jugueteando con alegría imprudente, eran el sol de todos. Se tambaleaban hacia las mujeres encorvados en el dolor y de alguna manera persuadirían una sonrisa, una risa, incluso una lágrima. Era como si sus pequeñas manos estuvieran cosidas por la curación misma. Una mañana,
Mientras organizaba suministros en la pequeña despensa del refugio, Lucía irrumpió, con la cara enrojecida de emoción. Camila, tienes que ver esto. La seguí afuera, entrecerrando los ojos hacia el sol. Aparcado junto a la puerta principal había un elegante coche negro, y apoyado en él, con los brazos cruzados, había un hombre que no había visto en casi 15 años. Mi corazón se detuvo. Era el hermano de Javier, Emilio. La última vez que hablamos, había sido en mi noche de bodas, cuando me apartó y me advirtió: te mereces algo mejor que mi hermano. Y luego desapareció de mi vida, dejándome solo para soportar la pesadilla que siguió. Camila, saludó suavemente. Mi mantini firme. No le debía nada. No estoy aquí para adrazar el pasado, dijo Emilio, con la voz baja y respetuosa. He oído hablar de Casa Esperanza. Quería ayudar. Lo miré con enojo. ¿Por qué ahora? Porque debería haberlo hecho hace años, admitió, la vergüenza parpadeando en sus ojos oscuros. Vi lo que te hizo, y me di la vuelta. Pensé que no era mi casa. Pero lo fue. Su confesión colgaba en el aire como un peso que ninguno de nosotros podía sacudir. No me queda familia, continuó Emilio. Y he construido algo de mí mismo. Una empresa, una red. Puedo financiar este lugar. Expanderlo. Dale a estas mujeres una oportunidad real. Una parte de mí quería negarse. Escupir cada gramo de dolor que me había tragado a lo largo de los años. Pero luego pensé en Isabella. De Mateo. De las mujeres que duermen dentro en colchones donados, aterrorizadas de lo que traería el mañana. Y me di cuenta. Esto ya no se trataba de mí. Nunca había sido así. De acuerdo, dije, cruzando los brazos. Pero este lugar sigue siendo nuestro. Sin tabla. Sin ataduras. Eres un invitado aquí, no un salvador. Una sonrisa lenta tiró de los labios de Emilio. Trato. En las semanas siguientes, el refugio se transformó. Añadimos habitaciones privadas, un pequeño centro de cuidado infantil, oficinas de asesoramiento. El puesto de panadería de Luis se convirtió en un accesorio permanente, con ingresos para financiar suministros de emergencia. Lucía comenzó talleres sobre derechos legales y capacitación laboral. Casa Esperanza ya no era solo un refugio. Era un salvavidas. Y luego, una tarde, todo cambió de nuevo. Estaba sentado bajo la sombra de un viejo árbol de jacaranda en el patio, viendo a los gemelos persiguiéndose entre sí, cuando una niña se acercó a la puerta. 17, tal vez 18, demacrada con el miedo grabado en cada centímetro de ella. Su nombre era Marisol. ¿Su historia? Mi historia, de nuevo. Un novio que la llamó inútil, que la abofeteó cuando no estaba de acuerdo, que le dijo que tenía suerte de que alguien la quisiera. La llevé adentro, le di una toalla caliente y vi sus hombros hundidos bajo el peso de la seguridad. Más tarde esa noche, se aferró a Isabella y Mateo como un salvavidas, la primera sonrisa que logró en días. A medida que las noches se extendían, Marisol habló sobre el bebé que había perdido a la violencia. Los padres que se negaron a llevarla de vuelta. La esperanza que se negó a morir. Una noche, mientras estábamos sentados en el suave resplandor de la luz de la cocina, ella me preguntó algo que me sacudió hasta la médula. Camila, susurró. ¿Cómo dejaste de odiarlos? Lo pensé mucho y mucho. No lo hice, admití. No de inmediato. Y tal vez no del todo. Pero un día me di cuenta de que llevar ese odio no les hacía daño. Solo me dolió a mí. Ella asintió, con lágrimas derramadas por sus mejillas. Alcancé la mesa, tomé su mano y dije las palabras que desearía que alguien me hubiera dicho hace años. No estás rota, Marisol. Solo estás sanando. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a la cama, salí bajo las estrellas y lloré. Para Marisol. Para Sofía. Para cada mujer que alguna vez hubiera creído que la opinión de un hombre podría definirla. Pensé en Javier. Pensé en la chica que había sido cuando me casé con él. Y luego la dejé ir. Hasta el último pedazo de ella. Y en su lugar estaba Camila, la guerrera. A la mañana siguiente, recibí una llamada de un editor en Madrid.
Querían traducir mi libro al inglés y al francés. Querían presentar mi historia en un documental. No por escándalo, no por chismes, sino para traer esperanza. Miré a Luis, luego a los gemelos, y sentí el cambio de marea. Hagámoslo, le dije. Porque mi historia ya no era sobre la vergüenza. Se trataba de supervivencia. Sobre la reconstrucción. Sobre cómo, a veces, la vida espera hasta que lo hayas perdido todo para darte exactamente lo que necesitas. Y mientras veía a Isabella y Mateo perseguir al sol a través del patio, lo supe. Lo mejor estaba por llegar. La mañana del rodaje del documental amaneció tranquila y quieta, el tipo de amanecer que parece contener la respiración antes de que todo cambie. Me paré junto a la ventana, viendo cómo la luz se arrastraba por el patio de Casa Esperanza, iluminando las flores de jacaranda que habían comenzado a caer como lluvia de lavanda. Era extraño cómo la paz podía sentirse tan pesada, como un peso que habías llevado durante años solo dándote cuenta de que te habías acostumbrado a su carga cuando finalmente comenzó a levantarse. El equipo de filmación llegó al mediodía, educado, gentil, cuidadoso de no tratarnos como titulares trágicos. La directora, una mujer de voz suave llamada Elena, me recordó a mí mismo hace una vida. Ella era aguda y cálida, y cuando me sentó para mi primera entrevista, no preguntó primero por Javier. Ella preguntó por los gemelos. Mi mayor rebelión, le dije, sonriendo. Hablé sobre la terquedad de Isabella y cómo había llevado a mandar a Mateo, a pesar de ser 2 minutos más joven. Sobre cómo la risa de Mateo podría atravesar incluso los proyectiles más duros del refugio. Sobre cómo esos niños habían reconfigurado mi corazón. Pero eventualmente, inevitablemente, Elena preguntó por él. ¿Lo odias? Preguntó en voz baja. Respiré mucho, del tipo que llena cada espacio agrietado dentro de tu pecho. Lo hice, admití. Lo odiaba tanto, sentía que lo único que me mantenía vivo algunos días. Pero el odio, es algo pesado de llevar. Y no se queda limpio. Se filtra en todo lo que amas. Se necesita tu paz, tu sueño, tu bondad. Miré más allá de la cámara, hacia donde Isabella estaba sentada debajo del árbol de jacaranda, trenzando flores en los rizos de Mateo. Así que no, susurré. Ya no lo odio. Lo sobreviví. Eso es suficiente castigo. La habitación se quedó en silencio, el peso de esas palabras se asentó a su alrededor. El documental se emitió un mes después en la televisión nacional. No lo vi al principio. No pude. La idea de verme a mí mismo, las viejas heridas, los viejos miedos, transmitidos al mundo, hizo que mi estómago se retorciera. Pero Luis se sentó a mi lado una noche, abrió el portátil y presionó reproducir. Y la vi. Esa versión rota y sangrante de mí. La mujer que había sido descartada, menospreciada, traicionada. Y a medida que la película se desarrollaba, la vi recomponerse. La vi luchar por el aire, por la dignidad, por su vida. Lloré por ella. Pero no por lástima. Por orgullo. Porque nadie la había salvado. Ella se había salvado. Y en los días que siguieron, los mensajes llegaron. De mujeres en Sevilla, en Madrid, en Barcelona. De mujeres en México, en Venezuela, en la República Dominicana. Mensajes escritos en palabras temblorosas. Tu historia es mía. Lo dejé hoy por tu culpa. No pensé que nadie más supiera cómo se sentía esto. El teléfono del refugio nunca dejó de sonar. Las donaciones se inundaron. Emilio cumplió su promesa, expandiendo Casa Esperanza a 2 ciudades más. Lucía entrenó a un nuevo equipo de voluntarios. Luis abrió una cafetería permanente en la propiedad llamada Pan Dulce para el Alma, Pan Dulce para el Alma. Y luego, una noche, mientras el sol caía detrás de las colinas, me encontré de pie en la guardería, viendo a Isabella y Mateo dormir. Sus pequeños pechos subiendo y bajando en un ritmo perfecto. Pensé en el destino. Sobre cómo una vez creí que estaba maldito. Que yo era infértil, poco amable, una carga. Y sin embargo, aquí estaba. Madre de 2 hijos que me habían dicho que nunca las tendría. Cuidador de docenas de mujeres que una vez fui. Constructor de casas que nunca supe que crearía.
Me senté junto a la cuna de Isabella, trazando su mejilla suave, y susurré, «Gracias por elegirme». Y en esa tranquilidad, sentí que algo cambiaba de nuevo. No es un final, pero un comienzo. Un año después, en lo que habría sido mi 15º aniversario de bodas con Javier, me paré en el frente del nuevo refugio de Casa Esperanza en Granada. Una cinta en una mano, tijeras en la otra. Luis estaba a mi lado, con los dedos atados con los míos. Yo di un pequeño discurso. Nada grandioso. Una vez me dijeron que mi valor estaba en lo que podía darle a un hombre. Un niño, un hogar. Lo creí. Durante años, dejé que alguien más escribiera mi historia. Pero lo tomé de vuelta. Y tú también puedes. La multitud aplaudió. Las mujeres lloraron. Los niños se rieron. Y cuando corté la cinta, el futuro se abrió. Más tarde esa noche, me paré bajo las estrellas, una presencia familiar a mi lado. Lucía. Tú lo hiciste, Cami, dijo, golpeando su hombro contra el mío. No, corregí, viendo las luces de las ventanas del refugio parpadear como estrellas caídas a la tierra. Lo hicimos. Ella sonrió. Y te das cuenta de lo que es hoy, ¿verdad? Asentí. Mi antiguo aniversario. Lucía se rió suavemente. ¿Alguna vez piensas en él? Me encogió de hombros. No tengo que hacerlo. Ahora es un nombre en una página. Una lección. Y era verdad. Javier siempre sería un fantasma en mi historia, pero ya no sería el villano. Solo un capítulo que me dio la vuelta. Estoy orgullosa de ti, dijo ella. Y por primera vez, lo creí. Porque aquí está la verdad, y si estás escuchando, si tu corazón está roto, si te han dicho que eres menos que, necesito que me escuches. Ustedes no son sus heridas. No eres lo que te hicieron. No eres los nombres que te llamaron, ni los puños que levantaron, ni las promesas que rompieron. Eres las manos que usas para levantarte. El aliento que tomas cuando el mundo te olvida. El amor que eliges darte a ti mismo cuando nadie más lo hará. Eres un guerrero. Metí la vieja pulsera de bebé de Isabella en mi bolsillo esa noche, la que tiene su nombre y cumpleaños, a la que me aferré en las horas más oscuras. Y luego, dejé que el pasado quedara atrás. Porque la vida, no importa lo cruel que sea, no importa lo afilados que sean sus dientes, siempre te ofrece un amanecer. Solo tienes que vivir lo suficiente para verlo. Y lo hice. Y si estás escuchando ahora, tú también puedes.